Obras para entrar al reino. Mateo 7:21 en su contexto. Versículo mal usado para justificar el legalismo. Uno de los versículos favoritos de los judaizantes y movimientos de raíces hebreas para negar la salvación por gracia mediante la fe es Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A primera vista parece enseñar que hacer la voluntad de Dios, es decir, obrar, es la condición para entrar al reino. Según esa lectura, la fe sola no basta. Pero esa es una interpretación torcida, fuera de contexto y contraria al Evangelio. Para entender este pasaje debemos hacer tres cosas: analizar el contexto inmediato y el propósito del pasaje, examinar el significado bíblico de hacer la voluntad del Padre, contrastar con la enseñanza global del Nuevo Testamento sobre la salvación. Contexto inmediato: el Sermón del Monte y la falsa piedad. Mateo 7:21 forma parte del Sermón del Monte, Mateo 5:7. Un discurso donde Jesús desenmascara la hipocresía religiosa y el legalismo vacío. Él no está enseñando el plan de salvación, sino exponiendo la diferencia entre la apariencia externa y la verdadera justicia del reino. Justo antes del versículo 21, Jesús advierte contra los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, verso 15, y declara que los conoceremos por sus frutos, verso 16. Luego pasa a decir que no todo el que dice Señor será salvo, sino el que hace la voluntad de Dios. ¿De qué tipo de hacer está hablando Jesús? ¿De cumplir la ley mosaica? ¿De guardar Torá? No, lo veremos enseguida. ¿Qué significa hacer la voluntad del Padre? Para entender este concepto, debemos ver cómo Jesús define la voluntad de Dios en los Evangelios. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Juan 6:40. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6:29. Por lo tanto, la voluntad de Dios no es que cumplamos una serie de mandamientos para ser salvos, sino que creamos en el Hijo. La obediencia verdadera nace de la fe, no la reemplaza. La fe es la raíz, las obras son el fruto. Cristo mismo condena a los que hacen muchas obras. El argumento legalista se destruye por completo si leemos los versículos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Estos personajes hicieron muchas obras visibles y poderosas. Profetizaron, sanaron, echaron demonios. Pero Jesús les responde, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí ocurre algo impresionante. Ellos tenían obras, pero no tenían fe verdadera. Jesús nunca los conoció. La palabra conocer en el griego ginosko implica relación íntima, salvadora. Estos individuos nunca nacieron de nuevo, no eran salvos. Sus obras no eran fruto de una fe regenerada, sino de un corazón sin Cristo. Hacer la voluntad de Dios no es legalismo, es fe obediente. Jesús no está diciendo que las obras salvan, sino que la fe genuina se somete a la voluntad de Dios y produce obediencia. Pero esa obediencia es fruto de la fe, no su reemplazo. Pablo enseña algo similar. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Romanos 1:5. No es obediencia para salvación, sino obediencia que nace de la fe. Nuestro Señor Jesús no está predicando justificación por obras. Si Mateo 7:21 significara que debemos obrar para ser salvos, entonces Jesús habría contradicho todo lo que enseñó en otros lugares. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Juan 5:24. El que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. Al que a mí viene no le echo fuera. Juan 6:37. Y sería una contradicción directa con las cartas de Pablo, Pedro y Juan, que enseñan con claridad que la salvación es por gracia mediante la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan 5:13. Conclusión. Mateo 7:21 no enseña salvación por obras, sino que la fe sin obediencia es falsa,
y que hay muchos que confían en sus obras sin haber nacido de nuevo. Los que hacen la voluntad del Padre son los que creen en Cristo, y como fruto de esa fe viven para Él. El juicio final no será una premiación a los que hicieron cosas buenas sin Cristo, sino una recompensa para los que creyeron y fueron transformados por el Evangelio. Todo intento de usar Mateo 7:21 para enseñar salvación por obras es una distorsión peligrosa que desprecia la suficiencia del sacrificio de Cristo, anula la gracia de Dios, confía en la justicia del hombre caído. Jesús no vino a enseñar legalismo disfrazado, vino a cumplir la voluntad del Padre, dar su vida en rescate por muchos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Nos vemos en el próximo video Texto en su Contexto, en tu canal La Verdad Bíblica.